Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Llegamos a la última plática de este curso capacitación. Agradezco primero que nada al comité organizador por la invitación y a ustedes por su permanencia. Vamos a hablar sobre la importancia de la correlación mastosonográfica desde el punto de vista clínico y hablar un poco sobre nuestra experiencia en esta patología en la Fundación del Cáncer de Mama. ¿Por qué hablamos de importancia? El rol del imagenólogo hoy en día está cambiando, ya que cada vez participa más en interconsultas clínicas. Debe existir una estrecha relación entre el imagenólogo y el clínico para poder determinar la presencia o ausencia de una lesión, así como su posible potencial maligno. Sabemos que la mastografía es el método de elección para diagnóstico oportuno del cáncer de mama y que un buen tamizaje va a reducir la mortalidad del cáncer cerca del 15% en pacientes entre 40 y 76 años de edad. Sin embargo, en estudios de pesquisa existe una disparidad del 11% de los radiólogos para detectar cáncer de mama. Esto puede deberse a la experiencia del radiólogo y a la cantidad de mastografías leídas por año. Otro factor es que la mastografía es menos sensible y específica en mujeres con mama densa, en terapia hormonal de reemplazo y en mujeres jóvenes. Cuando hablamos de mama densa, no nos referimos a cómo se sienten las mamas y no está relacionada con el tamaño y mucho menos con la firmeza de los mismos. La densidad mamaria se basa en una medición subjetiva de la cantidad de tejido fibroso y glandular en comparación con el tejido graso. De ahí que existan cuatro tipos. El tipo A, que es un tejido predominantemente graso. El tipo B, donde existen áreas dispersas de densidad fibroglandular. El tipo C, que se habla de una mama heterogéneamente densa. Y el tipo D, de una mama extremadamente densa. Cuando hablamos de mamas densas en mastografía, nos referimos predominantemente al tipo C y al tipo D. Sobre todo porque se dice que de un 10 a un 20% de los cánceres palpables pueden no ser visibles por mastografía convencional, refiriéndonos al tipo de densidad. Conociendo lo anterior, es importante realizar estudios complementarios para aumentar la sensibilidad en mamas densas. En nuestra práctica diaria se realizan procedimientos complementarios a las pacientes derivadas del programa de pesquisa, de los cuales más del 90% son ecografías. El ultrasonido de mama es usado ampliamente como modalidad diagnóstica por su alta sensibilidad y su elevado valor predictivo negativo. A lo largo de estos últimos años, en la literatura se ha demostrado que el ultrasonido ya no solo funciona para diferenciar lesiones sólidas de quísticas, sino que al utilizar de manera adecuada los parámetros descriptores de las lesiones, podemos diferenciar entre benignas y malignas, aumentando así el diagnóstico de cáncer oculto en mamas densas. Y en nuestra práctica clínica, se incluye tanto una mezcla de estudios diagnósticos como estudios de cribado, de ahí la importancia de una buena correlación. Debido al avance tecnológico y al desarrollo profesional, la ecografía se ha convertido en una herramienta útil y efectiva con excelentes resultados en manos experimentadas. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una mastografía unilateral derecha con patrón de densidad tipo C, heterogéneamente denso, en el que observamos en el cuadrante superior externo tercio posterior un nódulo irregular de alta densidad de márgenes angulados con retracción del tejido adyacente, no asociado a microcalcificaciones. Se realiza el estudio de ultrasonido complementario y se corrobora la presencia de dicho nódulo en el radio de las 10, 11 a 6 centímetros del pezón, donde la imagen es muy similar a la observada en la mastografía irregular de márgenes angulados, y ya propiamente por ecografía, pues podemos ver que es predominantemente sólido, heterogéneo, que provoca sombra posterior y que al Doppler tiene vascularidad central, además de ser antiparalelo. Em, imagen es altamente sospechosa de malignidad y se lleva a biopsia corroborando que se trata de un carcinoma ductal infiltrante. Si bien la mastografía solamente vemos esta imagen nodular, pues al utilizar el ultrasonido como complemento, podemos detectar lesiones que son ocultas para el tejido mamario,
que pueden, incluso en este caso que de tratarse de una patología maligna, poder determinar si existe multicentricidad, multifocalidad o incluso bilateralidad. Entonces, el ultrasonido realmente tiene una importancia en el diagnóstico de lesiones no visibles por mastografía en el caso de lesiones malignas. El examen sonográfico de la mama debe ser capaz de detectar lesiones tanto superficiales como profundas y retroareolares. De ahí la importancia que utilicemos equipos de alta calidad con transductores lineales de alta resolución y principalmente que sepamos conocer todas y cada una de las herramientas con las cuales contamos para poder determinar y caracterizar las lesiones que encontramos por ultrasonido. De esta importancia deriva que a finales de los 90 el Colegio Americano de Radiología reconozca la necesidad de un lenguaje ultrasonográfico similar al usado en mamografía para poder realizar de manera adecuada esta correlación mastosonográfica. Lo anterior es importante, ya que la correcta correlación entre la mastografía y el ultrasonido son apenas el punto de partida hacia el rumbo que llevará el manejo del paciente. Veamos otro ejemplo. Paciente de 43 años con antecedente de cáncer de mama en primera línea, mamá, hermana y abuela. Viene a su estudio de control anual, sin embargo no trae estudios previos para comparar. En esta mastografía, es una mastografía convencional, MLO-ICC, en el que se observa un tejido mamario heterogéneamente denso. Sin embargo, alcanzamos a observar dos lesiones. En la mama derecha se observa un nódulo en el cuadrante superior externo, tercio medio, que se reportó como un probable ganglio intramamario, y en la mama izquierda, en el cuadrante ínfero interno, tercio medio, un nódulo de alta densidad lobulado no asociado a calcificaciones que requiere correlación por ultrasonido. Se realiza el ultrasonido en el cual únicamente se describe este nódulo en el cuadrante ínfero interno que corresponde a un quiste simple. Se reporta como un tejido mamario, densidad tipo C, mama derecha con probable ganglio intramamario y mama izquierda con nódulo en el cuadrante inferior interno que corresponde a un quiste simple. Se deja como un BIRATS 2 y se envía a control con su médico clínico. 6 meses después acude nuevamente la paciente con su médico clínico refiriendo una zona indurada palpable en el cuadrante superexterno de la mama derecha. El clínico la revisa, le refiere en su reporte que no palpa ningún nódulo dominante, únicamente la zona indurada referida por la paciente, por lo que le solicita un ultrasonido diagnóstico con énfasis a esta zona. Nosotros la recibimos, corroboramos que se trata de un nódulo antiparalelo irregular de márgenes angulados con vascularidad periférica al Doppler y consideramos que la zona indurada palpable por la paciente corresponde a la reacción desmoplásica que existe alrededor del nódulo. Se coloca un marca radiopaca y se realiza una proyección tangencial corroborando que el nódulo descrito por ultrasonido corresponde al observado en el cuadrante superexterno de la mama derecha, que en un principio se había reportado como probable ganglio intramamario. ¿Qué es lo importante de este ejemplo? Es que quizá el haber inferido en primera instancia que el nódulo observado en la mama derecha se tratase de una lesión benigna y que por tanto la exploración por ultrasonido pues quizá fue deficiente al no buscar de manera intencionada la lesión
y corroborarla o documentarla por ultrasonido que realmente se trataba de dicha imagen. En este caso, pues bueno, podemos decir que una correlación incorrecta o deficiente repercutirá en el diagnóstico y tratamiento oportuno no solo del cáncer, sino de cualquier lesión o patología mamaria. Se dice que el ultrasonido también nos puede llevar a procedimientos o conductas innecesarias, ya que en estudios complementarios se ha mencionado que hasta un 40% de las pacientes sin cáncer de mama son sometidas a biopsia, y esto se debe a su baja especificidad, que tiene como posibles factores el comportamiento de las lesiones, los aspectos técnicos del sonografista, es decir, en cuanto a protocolos de revisión y a la adecuada correlación mastosonográfica, y evidentemente a los años de experiencia. Dentro de esta experiencia, pues también contamos con el adecuado manejo y conocimiento del BIRATS, ya que, como sabemos, el BIRATS es un léxico que describe aspectos morfológicos tanto de los nódulos como de los hallazgos asociados a los tejidos circundantes, y define 6 categorías finales según el nivel de sospecha de la lesión mamaria. Si bien cada categoría sugiere una recomendación respecto a la conducta o manejo de nuestras pacientes, en la práctica clínica no es tan evidente para todos los facultativos. ¿Y quién mejor que el experto para valorar el posible potencial maligno de una imagen? Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos una paciente de 33 años que acude por un nódulo palpable en la mama derecha de reciente aparición. Se realiza un estudio de ultrasonido previo, que es el que presenta en la consulta, y en el que se observa una imagen, bueno, un nódulo multilobulado, heterogéneo, predominantemente sólido y con estas dimensiones. Cuando la revisa el clínico, palpa un nódulo de 5 centímetros, que corresponde al nódulo referido por la paciente. Sin embargo, al ver los estudios de ultrasonido, pues no corresponden las dimensiones representadas en la imagen con la clínica. Entonces, el médico decide repetir el ultrasonido para corroborar esas dimensiones o valorar si existen algún nódulos o lesiones adyacentes que justifiquen la dimensión clínica. Por ultrasonido observamos que efectivamente se trata de un nódulo sólido, multilobulado, heterogéneo, em, en el que se puede ver la extensión. Hacemos un barrido extendido por ultrasonido para poder ver de manera adecuada los márgenes o los bordes de la lesión, y observamos que sí corresponde a un nódulo de 46 por 29 por 44 milímetros. Cuando hacemos una comparación con el estudio presentado por la paciente, pues vemos que sí corresponde a la lesión, solo que la medición no fue la correcta, ya que solamente se midió una porción sólida bien definida por ultrasonido, y no a la parte heterogénea o toda la extensión del nódulo de interfase a interfase, ¿no? O de borde a borde. Entonces es importante que nosotros corroboremos la extensión del nódulo, tratar de buscar las interfaces o los márgenes de las lesiones, y si no cabe nuestro transductor, pues echar mano de los, de las herramientas ultrasonográficas con que contamos, como en este caso, que puede ser un barrido panorámico o un modo convexo virtual, dependiendo de las herramientas con las que contemos por ultrasonido. ¿Qué es importante aquí? Los errores en el tamaño pueden ser de milímetros o incluso más, como en este caso,
pueden ser de gran trascendencia para el tratamiento y la clasificación de las pacientes, sobre todo en las pacientes con cáncer, ya que una de las clasificaciones del TNM se basa en el tamaño del tumor y el tamaño está dado en milímetros. Entonces, una variación en milímetros de una lesión que nosotros revisemos en primera instancia puede repercutir en el tratamiento y en el manejo de esta paciente. El ultrasonido ofrece una primera oportunidad de tipificación del cáncer mamario, ya que es más sensible que la mastografía, pero es muy importante que la técnica y la experiencia del médico sonografista que realice esta medición sea lo más fidedigna posible. En el siguiente ejemplo tenemos a una paciente de 73 años con antecedente de cáncer de mama izquierdo, tratada con mastectomía, quimioterapia adyuvante y radioterapia. Tiene un periodo libre de enfermedad de 4 años 9 meses y en la solicitud de envío refieren el nódulo palpable en lecho quirúrgico izquierdo que requiere ser caracterizado por ultrasonido. Viene su estudio de control, su mastografía derecha corresponde a un tejido tipo B por áreas dispersas de densidad fibroglandular con calcificaciones típicamente benignas y sin alteraciones en piel ni complejo areola-pezón. A nivel axilar, los ganglios son de morfología conservada y preservan su centro radiolúcido. Se realiza estudio de ultrasonido complementario y observamos en la mama derecha no tenemos ningún hallazgo y en la mama izquierda hacemos un barrido ecográfico en el que se alcanza a percibir una imagen nodular que provoca sombra posterior en el colgajo superior. Ya un poco más específico a la lesión que corresponde al nódulo palpable por el clínico, corresponde a una lesión calcificada que por estos calcios provoca la sombra. Se observa en una extensión de 1 centímetro aproximadamente, no está documentado en la diapositiva, y que corresponde con el nódulo palpable por el clínico. Haciendo revisión de los estudios anteriores en nuestro sistema digital, observamos que 2 años antes ya se había documentado esa misma lesión en el mismo lugar, solo que en este momento, por las calcificaciones de la lesión, del granuloma, em, es que probablemente ahora es mucho más perceptible a la palpación por el clínico que hace 2 años. Entonces, pues se trata de una lesión benigna que ya estaba documentada y por lo tanto puede continuar con sus seguimientos normales. Estos hallazgos, pues, evidentemente hay que enmarcarlos en nuestro reporte para que el clínico quede claro para el clínico que es una lesión que ya se había documentado en los estudios previos y que corresponde con, en este caso, se documentó como necrosis grasa, sin cambios al comparar con estudios anteriores. Corresponde a una categoría BIRATS 2 y continúa su vigilancia clínica y mastográfica anual, debiendo comparar con los estudios previos. Con todo esto, ¿cuáles son nuestros puntos de confiabilidad? Bueno, debe de haber una información adecuada y completa entre el radiólogo y el clínico y viceversa. Es decir, el clínico orientarnos hacia lo que quiere que hagamos énfasis en nuestros hallazgos de estudios complementarios, como nosotros hacer énfasis en lo que encontramos y a lo que nosotros podemos pensar que pudiese corresponder esos hallazgos. Hacemos énfasis en la metodología diagnóstica para crear una conciencia responsable entre los que nos dedicamos a la práctica sonográfica sobre lo que significa o representa los hallazgos de ultrasonido hacia la orientación clínica. Y nuestras recomendaciones van a ir basadas principalmente a nuestros hallazgos
por imagen, no recomendaciones clínicas, no recomendaciones de tratamiento, sino recomendaciones de acuerdo a nuestros hallazgos. Si es un nódulo sólido, se sugiere vigilancia, o si es un colección o alguna lesión que requiera de una vigilancia estrecha, pues ponerlo en nuestra recomendación y no meternos en cuestiones de tratamiento, porque esas ya son cosas del clínico. Y nuestras imágenes siempre deben de ser lo más claras posibles. Si hablamos de una lesión con determinadas características, que la imagen que nosotros presentamos al clínico realmente las represente. Ejemplos de imágenes claras podrían ser que nuestra imagen sea lo más fidedigna posible, es decir, por ejemplo, que podamos diferenciar entre cuando hablamos de una distorsión de cuando hablamos de una cicatriz quirúrgica, que si estamos representando un conducto intraductal, una lesión intraductal, representar adecuadamente el conducto, su contenido, y si estamos hablando de contenido ecogénico, o nódulos que sean bien representados a través de la imagen. Otra puede ser en el caso de las fístulas o las derivaciones a piel que puedan representarse por ultrasonido, y la diferenciación entre una cutánide, que es sospechosa, de un quiste de inclusión. Evidentemente, toda imagen vista por mastografía tiene que ser representada por ultrasonido y viceversa. Si hay un nódulo que no fue visto en primera instancia por mastografía, debe de buscarse a través de estudios adicionales. Y otra es la representación de la lesión por mastografía representada de manera lo más fidedigna posible por ultrasonido. Existen condiciones especiales, pero muy frecuentes, en las que la paciente acude de primera instancia a pedir el estudio de ultrasonido. En este caso es una paciente mayor de 40 años que acude para realizarse un estudio diagnóstico por referir un nódulo palpable en la mama derecha. Se le realiza por edad primero el estudio de mastografía. Al revisarlo, no vemos una imagen que sugiera la presencia de dicho nódulo. Sin embargo, interrogando a la paciente, ella refiere un nódulo palpable y por lo tanto, por la referencia de la paciente, la pasamos al estudio de ultrasonido. En el estudio de ultrasonido, pues se hace un barrido a los cuadrantes de la mama, y la zona referida palpable se localizaba en la región infraclavicular. Entonces, evidentemente, por la localización de la lesión, pues no la vemos por mastografía, dado el posicionamiento. La lesión existe, lo que la paciente se tocaba existe, y se reportó como una lesión no masa que pudiese corresponder con un proceso inflamatorio incipiente. Se manda con el clínico para su valoración, pero aquí la importancia de esto es que siempre que hagamos un estudio, ya sea de pesquisa o diagnóstico, hay que de alguna manera interrogar brevemente a la paciente. Si se palpa algo, si ella ha visto algún cambio en piel, pezón, o alguna orientación que nos dé la misma paciente hacia nosotros poder continuar con nuestros estudios. Em, Cuando nosotros hacemos un ultrasonido complementario a la mastografía, pues no nada más nos dedicamos a la parte visible por mastografía, sino el complemento radica en ir más allá de los límites de la mama. En este caso, las áreas difíciles de mastografía, que son la región infra y supraclavicular, el borde inframamario, la región axilar en nivel 2 y el valle intermamario, que son lugares en los que probablemente no son muy frecuentes de localizar lesiones, pero que cuando existe, por no hacer un barrido extendido,
de manera completa o extensa, podemos inferir lesiones que existen, pero que nosotros no las detectamos. Existen lesiones que por su naturaleza representan dificultades diagnósticas que nos pueden llevar a falsos positivos o falsos negativos. En este caso tenemos una paciente con una mastografía diagnóstica en la que observamos un patrón de tejido heterogéneamente denso. En la mama izquierda específicamente se observa engrosamiento cutáneo generalizado, retracción del complejo areola-pezón y en el cuadrante superexterno se observan áreas de distorsión de la arquitectura. No se observa un nódulo como tal y en las regiones axilares, sobre todo en la axila izquierda, los ganglios son de densidad aumentada y, por ejemplo, este que se observa ya con cambio en su morfología. Se realiza el ultrasonido complementario y se corrobora la presencia del ganglio con engrosamiento cortical difuso y desplazamiento ilear. Su vascularidad es central. Se observa el edema generalizado que se observó en primera instancia en la mastografía, el edema cutáneo. No se observan lesiones sólidas o lesiones nodulares, solamente los cambios en la arquitectura del tejido, sobre todo aquí retroareolar. Esta paciente se categorizó como un BIRAT 5, se mandó a biopsia y en la biopsia resultó ser una mastitis crónica granulomatosa. Las mastitis son procesos inflamatorios crónicos que comprometen en mayor grado al estroma de la glándula mamaria y con frecuencia la abscedan y la fistulizan. El diagnóstico clínico en estas entidades son difíciles ya que se confunden con cáncer de mama localmente avanzado. Entonces, la mastitis es la gran simuladora del cáncer de mama. En esta paciente se mandó con el clínico, recibió tratamiento, posteriormente regresa para un control post-tratamiento y por mastografía pues podemos ver la diferencia entre la mastografía actual post-tratamiento de la anterior cuando tenía el cuadro agudo. Si vemos el engrosamiento cutáneo disminuyó considerablemente, incluso la distribución del tejido ya es mucho más armónico y pues hay una remisión del cuadro clínico inicial. Ante todo esto, ¿cómo podemos mejorar el diagnóstico? Primero que nada, debemos de tener un entrenamiento en patología mamaria. Debemos de conocer las guías prácticas, tanto de seguimiento, en este caso, y nosotros como imagenólogos, nosotros como sonografistas, debemos de tener un amplio conocimiento y dominio del BIRATS, que es nuestro lenguaje universal para este tipo de patologías. Debe de haber un control de calidad, si no un control institucional, por lo menos una autoevaluación, donde haya una correlación entre la imagen, nuestro reporte y, si es posible, el diagnóstico histopatológico. Debe de haber una segunda opinión o un sistema de referencia, tanto segunda opinión entre nuestros colegas como el sistema de referencia a un segundo o tercer nivel. Y evidentemente ser parte de la participación de grupos multidisciplinarios. Si bien no todos tenemos la oportunidad de estar en un nivel institución, por lo menos estamos en un círculo de colegas. Entre el colega que más nos envía pacientes, podemos tener más contacto con él y poder de alguna manera hacer una cierta retroalimentación entre los estudios que enviamos y los tratamientos que ejerce nuestro colega. Otros puntos de mejora son la interacción entre clínico y mm, imagenólogo. Por ejemplo, entre el clínico, tener las solicitudes que envíe, ser lo más claras posibles, especificando el sitio o a explorar y o el motivo del estudio.
Y por parte del imagenólogo, pues un lenguaje comprensible, como lo es el BIRATS, nuestros reportes claros, enfocados a nuestros hallazgos y nuestras indicaciones o sugerencias, como ya lo vimos o como ya lo recalcamos, en base a lo que encontramos. Un ejemplo podría ser, clínicamente tenemos una paciente con secreción del pezón. Sin embargo, el clínico no sabe de dónde se origina, si es solo un conducto o si es por la presencia de alguna lesión. Entonces necesita un estudio de ultrasonido para que podamos nosotros determinar realmente si existe la ectasia y probablemente que pueda estarla ocasionando. O pacientes que vienen con masas palpables, que no tienen estudios de imagen previos, que forzosamente van a necesitar realizarse estudios adicionales como son mastografía o únicamente ultrasonido. De alguna u otra manera, la imagen es primordial para la orientación del clínico hacia el adecuado manejo. Otro es el control de calidad, que va a ir enfocado a los estudios individualizados, como ya lo mencionamos, encaminado a resolver la pregunta desde la clínica o desde el motivo referido por el paciente, no hacer estudios solo por hacerlo sin antes estudiar el caso y a que haya una estrecha relación o interacción entre el radiólogo, técnicos y sonografistas. Si bien el médico sonografista se dedica a este método, cuando nos dedicamos a la patología mamaria, el médico sonografista debe tener nociones de mastografía, debe tener nociones clínicas para poder dar una orientación de nuestros hallazgos hacia nuestras conclusiones. Si bien el sonografista no tiene una residencia eh, basada en imágenes de mastografía, em, es un trabajo en conjunto en nuestro pequeño centro de trabajo y al ser una patología que requiere de equipo multidisciplinario, es importante involucrarse en el manejo de las pacientes en las diferentes patologías. Es decir, nuestro trabajo debe de contar con una práctica asistida y orientada por un experto, incluso de manera tutorial por el especialista para que podamos trabajar en conjunto hacia nuestros hallazgos y evidentemente hacia el diagnóstico oportuno de nuestras pacientes. Como conclusión, debe quedar claro que la ecografía es una técnica complementaria que aumenta la efectividad diagnóstica en la evaluación de la patología mamaria. Sin embargo, no es independiente de la mastografía. Existe una aplastante demanda de estudios de ultrasonido ante la insuficiente número de médicos radiólogos certificados. Por lo tanto, la labor del sonografista es especializarse en el tema, involucrarse en él para minorar en gran medida este problema y ser parte de la solución. Tener en claro el impacto que representa la adecuada correlación por imagen para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. De ahí que nuestros reportes deben de ser lo más claros posibles para la orientación del clínico y del radiólogo respecto a la conclusión de nuestros hallazgos. Pues muchísimas gracias. No me queda más que agradecer su permanencia y su atención, así como felicitarlos por el interés de la educación médica continua. Ojalá que esta plática haya sido de su agrado y espero vernos pronto. Muchísimas gracias.